¿Qué tal? ¿Cómo le va? Siempre San Expedito está presente en nuestra mesa, hoy más que nunca, pidiéndole a él que sea intermediario ante Tata Dios para que nos afloje un poco el tema de la pandemia, ¿no? Porque aparentemente se relaja y vuelve, y esto es una deuda pendiente seguramente de la sociedad del mundo, de comportamientos. Uno tiene que comenzar a pensar incluso las profecías, ¿no? Que han ocurrido. Aquella vez que el Papa Francisco asumía, ahí mismo un clérigo hablaba del coronavirus. Y esto fue viralizado por todas las redes sociales del mundo, en todos los portales, en toda la televisión, incluso ahora comenzó a correr. Así que, de alguna forma, este tipo de hechos nuevos, de eventos nuevos, hay que mirarlos con cierta rigurosidad para que podamos incluso ponerle un ambiente de espíritu a esto que está ocurriendo. Y que incluso sensibilice corazones, sobre todo en el sector político. Mire, esta mega causa que ahora está investigando la justicia y que tiene 4 o 5 años, dicen, 4 o 5 años, que se iniciara la venta de vehículos del Estado, ¿a dónde termina? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué tiene que ver en todo esto ese famoso decreto trucho que le dicen y que tiene una relación directa con el exgobernador Oscar Domingo Pepo? Son muchas cosas, ya de una gestión donde incluso hoy la propia administración, a través del doctor Morelo, la propia administración Molero, la propia administración Capitanich ha decidido ser querellante. ¿A dónde va todo esto? ¿Cuál es el punto para terminar esta estructura que hay en el Estado, donde de alguna manera se permite que algunos se enriquezcan y todo lo que no se ve, digamos, ¿no? Hoy vamos a compartir con 2 concejales que han venido batiendo el parche y han incluso obligado a que retroceda el intendente de Resistencia, Gustavo Martínez, ante el cobro judicial de las deudas. También incluso la presión de los contribuyentes, la presión de la ciudadanía, hizo incluso que la oposición tomara otro protagonismo y que planteara alternativas en esto. Coincidieron Fabricio Volatti y Carlos Salón, que están con nosotros y que van a participar hoy para hablar de este tema, en que el hilo no se podía cortar por lo más delgado. E incluso hablaron de ambición tributaria excesiva, una extracción contributiva que se le hace precisamente al vecino, que hoy ya por hoy algunos hasta ni trabajo tienen y otros llegan a mitad del mes para poder alimentarse, un derecho inalienable que tiene todo ciudadano. Voy a compartir con Volatti y con Salón. Fabricio, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, Tonino. Bueno, todo el equipo de la audiencia. Carlitos, gracias por venir. Un gusto estar en tu programa, Tonino. Un saludo a la audiencia. Bueno, la intervención de ustedes dos que estuvieron en el tapete vecinal, en el tapete de la ciudadanía,
hizo que, o por lo menos esta es la visión que uno tiene, retrocediera el intendente de Resistencia. La pregunta es si lo hizo porque entendió el mensaje de la ciudadanía o lo hizo para esperar una nueva ocasión mejor, que tenga mejores condiciones. ¿Vos qué pensás, Fabricio? Sí, primero no hablar de retroceso, porque creo que hay que dejar siempre abierta la puerta a la buena intención primero y después al error. Todos nos podemos equivocar y creo que es sabio y sano poder corregir, que no tiene que verse como algo contra natura, diríamos, claro, sino que algo que tiene que ser más común. Y uno de los problemas que tenemos es que parece que no se puede retroceder, como decía, no se puede corregir o uno no se puede equivocar. Incluso que esté bien tomada la decisión legalmente, pero que el efecto no sea el esperado. Claro. O sea, hay que... Esto también lo legal a veces no es legítimo. Es necesario, ¿no? Claro. Primero eso, porque me parece que no es una disputa entre, por lo menos yo y él, sino que es algo que él tiene su responsabilidad. Nosotros tenemos la nuestra y bueno, si estamos para ayudar y para advertir también el error. Nosotros analizábamos lo que es la decisión política, nos parecía realmente no buena, más después de venir de aumentos importantes de impuestos, ahora salir a legales e ilegales. Todavía tenemos en la justicia dos presentaciones que tendrían que resolverse pronto, que tienen que ver con los últimos aumentos de impuestos, tasas y servicios de este año, y las facultades que se arrogó el intendente. O sea, que eso ese ejercicio del poder llevado a aumentar los impuestos y después mandar a cobrar judicialmente, nos parece que es lo exacerbado, que es lo que está de más, y más aún si lo vemos en este momento, después de un año de pandemia, más de un año de pandemia, y que trae una crisis económica que a su vez ya tenía base en los años anteriores. Por eso nos parece que no es el momento, no es el criterio que tiene que tener, y menos masivamente. Estamos hablando de prácticamente cerca del 100% de los contribuyentes, que son los intimados judicialmente. Vengo de una reunión de comisión donde, bueno, gente de Fiscalía de Estado, de Municipal, nos decía que hay 63.000 causas. O sea, uno no deja de saber cuántos son, que 32.000 están en el juzgado de paz, de falta, perdón. El juzgado de falta tiene reclamo hasta 12.000 pesos, o sea, que tenemos la mitad de gente que no llega a ver 12.000 pesos, que fue mandada a ejecutar para cobrar esa deuda. Y después, bueno, montos que pueden llegar a ser muy grandes o no, pero no tenemos esa información. Sí la cantidad de causas judiciales. Y bueno, nos parece que ni siquiera es negocio para el municipio, porque una causa judicial o el cobro de una deuda judicial, el municipio es el último que cobra. El capital de la demanda es lo último que se paga si alcanza la plata de la ejecución. Se cobran los honorarios, los gastos, los intereses y después el capital. O sea que no es negocio en el tiempo, sino que es una práctica para, diríamos, intimar a la gente. Y se puede haber intimado administrativamente, no se hizo. Se pudo haber convocado a la ciudadanía a resolver, no se hizo. Se pudo haber hecho en forma más clara lo que tiene que ver la parte legal, impositiva, la propuesta. Tuvimos un año sin saber qué se pagaba de tasa y servicio y de impuesto inmobiliario urbano, porque no teníamos el anexo 3, hasta que la justicia hizo caer el impuestazo. Y después, hay dudas sobre cómo liquidan el impuesto y las devoluciones, sobre todo de aquellos que pagaron de más, porque no se hace en detalle y no se accede a la información. O sea, tenemos todo un sistema bastante irregular que, creemos que hay que corregir. No sabemos si es intencional o falta de respuesta de los equipos y de la estructura, o es algo que tiene otra finalidad. Eso no se sabe porque no hay una relación permanente con el intendente como para poder hablar del tema. Y tampoco se expresa en sus proyectos ni se expresa en su accionar cuál es el objetivo. Pero si es un error, bienvenido sea y que se pueda corregir, y estamos para ayudar con propuestas. A veces serán buenas, a veces no, pero de eso se trata. Carlos. Bueno, la verdad que empezamos con el pie izquierdo. Esto es como ir un parto de nalgas, decimos nosotros en medicina. Porque el 17 de diciembre, la verdad que fue una reñida discusión, nos parecía una voracidad extremadamente exponencial cuando se pegó un manotazo al bolsillo de los ciudadanos con este impuestazo. 17 de diciembre del 2019.
Yo ese día salí y estaban unos pocos medios, ustedes inclusive, diciendo que se había concretado un impuestazo de espaldas a la sociedad. Nos parecía un error garrafal políticamente, porque es como de entrada nomás pegarle un cachetazo a quien creyó y votó para que ejerza la administración de una gestión. Lamentablemente el regalo de Reyes fue bastante negativo cuando se enteraron y le caían las boletas y tuvieron ese incremento. Intentamos por todos los medios hacer entender de que entendíamos que había que actualizar los impuestos en general, porque hay que seguir gobernando, hay que seguir cumpliendo servicios y demás, sin pandemia todavía. Y sin embargo tuvimos la negativa y no lo pudimos concretar. Continuó esto, presentaciones judiciales, peleas, reñideros, pero apareció la participación de la ciudadanía. Esto hay que rescatarlo. Ciudadanos independientes, pero comprometidos con sus vecinos, empezaron a movilizarse y esto incrementaron nuestra fuerza e hicieron de que tengamos una fortaleza ciudadana para seguir. Los comprometieron a ustedes, digamos. Pero claro que sí, no, y aparte respaldaron nuestro accionar porque si no, es muy difícil. Sí. Y esto hizo de que en algunas cuestiones, por ejemplo, como decía Fabricio, echara para atrás, como decía Argentino Luna, echar para atrás con respecto a esta voracidad que tiene de recaudar sin brindar servicio, porque fue un año prácticamente sin gestión, sí, en una pandemia que se agregó y que le pegó un cachetazo más todavía al ciudadano en general de a pie, al ciudadano que vive día a día, al cuentapropista, al privado, y encima le caíamos con estos impuestos, y encima le caíamos con intimaciones judiciales y pagos de honorarios y demás. O sea, verdaderamente, a mí me parece que lo está asesorando Rasputín, es un error conceptual de la política, porque además en situaciones verdaderamente muy difíciles lo que uno tiene que hacer como gobernante es administrar con transparencia, con austeridad, con ejemplos y no contratando cientos de personas en un año difícil y que además le pega, sigue atacando de espaldas a la sociedad. Políticamente, ¿dónde crees vos que está el error del intendente? Porque esta es una responsabilidad del intendente. Es el Ejecutivo. Exactamente, el Ejecutivo. Más allá de que tiene su asesor económico en el secretario de Economía del municipio, pero la decisión el secretario política de Economía lo puede asesorar, pero él toma la decisión. Absolutamente. Bueno, yo espero que no sea una acción política tendenciosa de lo que es el populismo, que es gobernar con tiempos cortos. Cuando uno dice, bueno, y estoy pensando que la sociedad tiene una memoria de pescadito, se va a olvidar de todo esto y yo el último año, 2 años previos, bajo cemento, hago obra y se me olvidó todo lo que hice en el anterior. Esa es la estrategia de algunos políticos. Espero que no sea y como decía Fabricio, que haya sido un error conceptual de lo que es administrar un municipio, que no es tarea fácil, también hay que estar en los zapatos. Pero en general no hubo incremento salarial en los empleados, o sea que no hubo una gestión descollante de brindar muchos servicios, sino que funcionó lo elemental y esencial como recolección de basura y demás. O sea, hubo un ahorro importantísimo, no hubo gasto, pero sí hubo una voracidad en querer recaudar y pescar en la pecera, porque además el ciudadano resistenciano es un buen contribuyente en general. Y creo, como nosotros propusimos en algún momento, que había que ayornar. En la gestión de Capitaní se hicieron mucha obra. Con el mismo presupuesto. Claro, como consecuencia de la contribución pero ya de además, los vecinos. Claro, pero además había dejado ya un incremento coherente, razonable, y que nosotros dijimos, bueno, hay que aumentar porque hay que actualizar los tributos, pero no en esta forma exponencial, sino que hay que hacerlo de acuerdo, en este caso, a la inflación, que fue una propuesta nuestra en general. Y esto es razonable, y te aseguro que incluso cuando uno es razonable, como fue una gestión muy vecina a la nuestra, o la de Saespeña, que mantuvo los tributos, aumentó el universo tributario. La sociedad se acercó más en porcentaje. Pero claro, esto es la paradoja. Yo creo que... Aquí Gustavo estaba sentado ahí y entendí como un hecho razonable cuando él decía, hay gente en la periferia, contribuyente en la periferia, que tienen un caserón, por decir, en la jerga popular, y pagan tributos rurales, o pagan, o ni siquiera pagan tributos. En esto nos ponemos de acuerdo, porque nosotros votamos y acompañamos la zonificación. En esto estamos de acuerdo, por eso que
el intendente tiene que saber que nosotros no somos la oposición por la oposición misma, estamos muy coherentes con nuestro accionar. ¿Qué lugar le da el intendente a ustedes? ¿Lugar de? ¿Qué lugar le da el intendente a ustedes? No, la verdad que no hay una relación, como decía, no hay un ámbito donde nosotros podamos hablar con él y por ahí han salido Porque más allá de reuniones. que la sociedad le dio a él, como decís vos, No, Carlos, no la hay sociedad un- le dio a él la potestad de administrar y a ustedes de controlar, pero bueno, Pero bueno, eso esa no se relación respeta tiene el que- rol institucional Claro. que tiene un departamento, en este caso se llama, no es un poder, pero asimila porque hay poder judicial, poder legislativo y el ejecutivo, tanto nacional como provincial. Acá es departamento ejecutivo, judicial y legislativo. Nosotros somos otro poder y sin embargo él hizo todo lo necesario para tanto ocupar lo legal como lo ilegal, para hoy manejar el Consejo. Él hoy maneja el presupuesto del Consejo, el personal del Consejo se ha dado facultades que son inconstitucionales. vos me estás queriendo decir que, De acá a la que China, diríamos. sometió al... Sí, al Consejo. Sí, nosotros estamos castigados, diríamos, administrativamente y económicamente. No tenemos posibilidad de tener un asesor cuando él dejó un esquema armado como presidente, expresidente del Consejo, donde bueno, uno tenía para la posibilidad de armar un equipo, hay que cubrir, es mucho trabajo ser concejal en el sentido de hay todas las comisiones, los consejos permanentes, la propia sesión que hay que prepararla, el estudio. Él todo lo que hizo, porque convengamos que por eso también ganó en las elecciones, digamos, Así hizo es. un trabajo como presidente del Consejo fenomenal, el hecho de haber sacado el Consejo afuera nomás, y haber tenido un mano y a mano. lo con los fortaleció, vecinos. se puede decir, elevó y ahora se Y ahora ocupó le de sacó eso. bajarla. O se quiere ocupar o se está ocupando, lo quiere intentar de bajar el protagonismo del Consejo. Cuando no es necesario, es un órgano democrático que si tiene protagonismo, diríamos, sociales, porque la sociedad está participando, está involucrada, si no, va a pasar desapercibido. Y bueno, lo hace a través de formas que no son las mejores, ni siquiera para tener mala intención, que es bajar las posibilidades de los concejales, que por ahí opinamos distinto, votamos distinto a lo que él quiere, bajar las posibilidades de gestión que tengamos, porque, repito, busca debilitar la posibilidad de gestión que podamos tener, de elaboración de ideas, de atender incluso a la ciudadanía en los temas que se acercan a consultar o a pedir una respuesta. Bueno, estamos totalmente diezmados en eso. Igual, seguimos haciendo lo que está a nuestro alcance, pero nos genera un verdadero problema y no es una cuestión presupuestaria, porque primero se planteó como una cuestión presupuestaria y en el mismo momento que nos sacaba, diríamos, lo que teníamos cuando llegamos, se pasaba la estructura para el Ejecutivo y se creaba una estructura nueva 10 veces más grande de lo que se hizo ahorrar al Consejo. O sea, es una cuestión complicada, que es triste y no es bueno por ahí decirle a la ciudadanía como estamos hablando de recursos, pero se ve ahí la intención de cómo manejar. Por un lado le sacamos más a la ciudadanía, le damos menos a los trabajadores, porque los trabajadores sacó muchas bonificaciones y el aumento que después mostró que dio era la devolución de parte de lo que le sacó, o sea, como decía el doctor, prácticamente no hubo un aumento salarial en lo que va de la gestión, incorporó gente nueva. Y el gasto en sí de salarial lo tiene bastante congelado desde que inició. Y sin embargo los recursos le crecieron, lo que viene de nación y provincia, la participación municipal, casi un 70% acumulado desde el inicio de su gestión. Por lo tanto tiene más plata, menos gasto y también se ocupó de sacarle al Consejo todo lo que podía tener para hacer el trabajo que corresponde, ¿no? Me voy a la pausa y me gustaría que, no sé quién, me diga qué pasó y qué hicieron con el $1.000.000. Buena pregunta, sin respuesta. Hemos pedido el informe y no lo tenemos. Después de la pausa, Hablamos, ¿me ampliamos, cuentan? lo ampliamos. La pausa, director.